Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes. Mi nombre es Lía Batuone y la clase de la cual vamos a hablar hoy es sobre teoría del vínculo. Bueno, obviamente la teoría del vínculo está íntimamente relacionada con lo que vimos sobre mundo interno, mundo externo, ¿sí? Está relacionada con eh, lo que vimos sobre comunicación, eh, sobre conducta, ¿sí? Relaciones interpersonales, así que de alguna manera esta clase va a servir como repaso de lo anterior, ¿sí? Y vamos a incorporar algunos conceptos más. Vamos a trabajar con diapositivas para que estos conceptos los vean más claramente y bueno, voy a ir desarrollándolos en la medida que comparto con ustedes estas diapositivas. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a ir al concepto de vínculo, ¿no? Eh, Hay dos conceptos, hay más también, pero bueno, vamos a desarrollar los que tienen más relación con la teoría pichoniana. El concepto de vínculo nos habla de una manera de conectarnos con los otros, ¿sí? En cada caso o situación, estableciendo una estructura relacional y que va a ser única entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Desde el comienzo de la humanidad, los hombres tuvieron que construir su manera de conducirse, ¿no? Su manera de organizarse, de relacionarse con los otros, en virtud a ese vínculo que se fue gestando desde el momento del nacimiento. ¿Sí? Eh, Está bien, estamos hablando de un lenguaje muy primitivo, quizás un lenguaje más de señas, ¿no? Corporal, pero que fue íntimamente eh, necesario para poder establecer una relación con los otros. ¿Y por qué única? Y sí, porque acá va a entrar en juego el tema de la subjetividad. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros somos un ser humano único e irrepetible. Una madre no se va a vincular con un hijo exactamente de la misma manera que con el otro, más allá que haya amor hacia los dos, porque ese niño, esa niña, tienen sus diferencias, tienen sus particularidades, tienen, acuérdense ustedes que habíamos hablado de un componente genético que ya viene en ellos y el componente genético, por más que, bueno, ustedes dirán, tienen los mismos ancestros, pero no siempre se recibe eh, lo mismo, ¿no? En cada uno de ellos. Entonces ya hay una diferencia a nivel genética. Las vivencias infantiles van a ser también distintas en uno y en otro, y no porque haya habido situaciones muy particulares o amenazantes en estas primeras etapas o traumáticas, que pueda ser una separación, una mudanza, algo que haya influido en la familia, una enfermedad, sino porque las situaciones de vida son distintas, pasan otras cosas, el contexto es cambiante, más en un momento sociohistórico donde el contexto es más cambiante que nunca. Entonces, hay otras cosas externas, una realidad externa, que va a influir sobre el mundo interno de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, desde ya, esta estructura relacional va a ser única entre las personas. Otro concepto que se refiere a lo que es el vínculo es que es una unidad mínima de análisis en la psicología social. O sea, eh, todo comportamiento, toda forma de interactuar, parte de ese vínculo que es la unidad mínima, es la base, digamos, la base de nuestra conducta, la base de cómo nos comunicamos con los otros.
Y es una estructura dinámica en movimiento, ¿no? Bueno, movimiento como cuando nosotros hablamos de la espiral. Es una estructura. Villon va a denominar esto una gestal, pero que va en movimiento, no es fija. Es algo que uno, en una relación bipersonal, bidireccional, va a actuar con el otro, pero ese otro a su vez va a actuar conmigo, ¿sí? Supongamos que el otro, cuando le decimos algo, nos mire y no nos conteste. ¿eh? Siempre va a haber una respuesta en esa comunicación. Es el estímulo y la respuesta, pero ese estímulo y respuesta va a ser mutuo, ¿no? Yo puedo generar una pregunta, o sea, a través de una pregunta estimular al otro, el otro me responde, pero también el otro puede hacerme una pregunta o puede influirme en mí para que yo le responda en consecuencia. Es decir, que ese vínculo siempre va a ser una relación bidireccional con el medio con quien me rodeo. Tiene que ver eso, con quién me rodeo. Bien, eh, el ser humano es un ser gregario por naturaleza. ¿Esto qué significa? Que nos comunicamos con los otros desde las primeras instancias, o sea, desde el ser primitivo. El ser gregario tiene que ver con un ser primitivo, que entra en contacto con la naturaleza, hace un intercambio con esos objetos de la naturaleza y también, obviamente, con ese vínculo con los otros. Eh, entonces, desde que existe el ser humano es fundamental. Sin este contacto con los otros no podría sobrevivir. También el vínculo se refiere a la esfera emocional, cognitiva y conductual. Acá va a entrar en juego nuestros sentimientos, va a entrar en juego nuestros pensamientos y nuestra manera de actuar en el mundo. Y con respecto a esto, Pichon-Rivière va a denominar o va a mencionar tres áreas de la conducta que tienen que ver con el pensar, con el sentir y con el hacer. Fíjense que muchas veces entre las tres áreas de la conducta hay conflicto, hay contradicción, hay ambivalencia. A veces nosotros sentimos algo, pero dejamos de lado ese sentimiento, la razón, el pensamiento es como que supera ese sentimiento, como si estuviesen en algún tipo de batalla el sentir y el pensar. Y después obramos a través del actuar. Entonces, ¿hay concordancia entre esas tres áreas? Muchas veces sí, pero a veces no. A veces yo siento y pienso de determinada manera, pero mejor digo y hago otra para poder convivir en este medio que, bueno, me resulta a veces difícil, ¿no? Amenazante, hostil, ¿no? Que para poder sostener, por ejemplo, un trabajo, debo decir lo que no pienso ni lo que siento. ¿Sí? Es como una suerte de mecanismo de defensa para adaptarnos a una realidad adversa. Pero si bien hay situaciones que nos convocan para que actuemos de determinada manera, por necesidad, por supervivencia, podríamos decir, muchas veces estar sostenido entre este conflicto, entre estas tres áreas, hace que nosotros no seamos auténticos, que dejemos de lado lo que realmente somos en pos de servir a los otros, en pos de una imagen ante los otros, ¿no? Entonces, qué importante, más allá de los momentos que por necesidad, por supervivencia, actuamos de diferente manera a lo que somos y a lo que pensamos, poder realmente ser lo más auténticos posible.
ser lo más auténticos posibles, poder expresar realmente nuestros sentimientos, porque cuando estas tres áreas están en permanente conflicto, y bueno, tienen más que ver con lo patológico que con lo saludable, ¿no? Porque siempre vamos a estar mal con nosotros mismos, ¿no? Entonces, el vínculo se refiere a la esfera emocional, cognitiva, la emocional relacionada con los sentimientos, cognitiva relacionado con los pensamientos y conductual, obviamente, relacionado con la conducta, la acción que nosotros tenemos en el mundo. En la vida intrauterina, dice acá, hay tres momentos, ¿no? En la vida intrauterina ya el ser humano comienza a contactarse, a vincularse con la madre de otra manera, ¿no? A través del intercambio hormonal, obviamente, si la madre está nerviosa, si la madre le canta, si la madre le transmite amor, todos son eh, estímulos que el niño, que ese bebé en gestación lo va a ir recibiendo. Pero hay tres momentos, uno donde el primero, donde el niño, eh, el feto entra en una especie de situación parasitaria, necesita alimentarse del otro, porque el parásito tiene que ver con eso, alguien que vive gracias a la nutrición que le da, por ejemplo, una planta, ¿no? Eh, es una situación parasitaria donde simplemente ese feto va a recibir los nutrientes necesarios para su vida, ¿no? El ámbito ideal para su vida. Y después en su desarrollo va a haber una situación de simbiosis donde hay un intercambio afectivo, amoroso, ¿no? de ida y vuelta con ese bebé, para después, en el momento del nacimiento, que suele ser una situación traumática, es cuando los siameses los separan, ¿no? Esta separación que suele ser traumática, por eso en muchos casos la depresión postparto, ¿no? La depresión postparto por parte de la madre tiene que ver con este grado de separación, ¿no? Hay algo que en su cuerpo le está faltando, ¿no? Que era para ella una situación hermosa de estar continuamente en intercambio con ese otro. Entonces la separación es traumática tanto para el niño como para la madre. Por eso se habla de ese amésico, porque es justamente el momento de la separación. Pichon va a tomar mucho la teoría de Melanie Klein, ¿sí? La teoría de Melanie Klein ustedes la van a ver más adelante, no se hagan problema porque no es sencilla, pero la van a ver en profundidad. Melanie Klein, una importante psicoanalista, también de la época freudiana, aunque más joven, también contrastaba su teoría con desarrollos de la sexualidad infantil de Freud. Cuando Freud dice que la sexualidad infantil, el desarrollo, se va a dar en etapas durante el primer al sexto año aproximadamente de vida, para Melanie Klein ese desarrollo sexual infantil se da durante el primer año de vida. ¿Sí? Melanie Klein, a diferencia de Freud, podía llegar a analizar a los niños desde el juego, cosa que Freud decía que faltaba instancias madurativas para poder analizar a ese niño directamente. Melanie Klein va a desarrollar una teoría de las relaciones objetales, o sea, cómo el bebé desde el momento de nacimiento se relaciona con los objetos del mundo. Que yo les digo, lo van a ver ampliamente porque va a haber objetos en la primera instancia fundamentales para su estructura psíquica. Pero habla de una relación más de dos, ¿no? Entre el bebé y esos objetos del mundo, donde va a desarrollar mecanismos de defensa como los que vimos en mundo interno, algunos serían el de introyección, el de incorporar
aspectos del mundo externo y de proyectar también desde el interior hacia el afuera. Son algunos de los mecanismos de defensa kleinianos. Entonces, va a hablar más de una relación de dos, bidireccional y unidireccional. Y en esto Pichon va a distanciarse, va a tener otra postura, porque va a decir, en primer lugar, todo debe ser comprobado, ¿no? Bajado a tierra es llevarlo al terreno de lo material, debe ser comprobado en el campo. Él le da mucha importancia al trabajo de campo, ¿sí? Él decía que había que embarrarse en el campo de la experiencia, ¿no? Es esto de experimentar esa teoría, los conceptos teóricos, si no se experimentan en lo material, en la vida cotidiana, quedan como abstracciones, como ideas, pero hay que realmente esas ideas reforzarlas desde el campo de la experiencia, o sea, lo que se llama lo empírico, ¿no? Eh, y no solo le da mucha importancia a ese trabajo de campo, sino que también incorpora la noción de vínculo tripersonal. Esto lo habíamos visto en Mundo Interno, donde en esa relación de dos hay un tercero. Yo me relaciono con el otro de determinada manera, pero también lo estoy, sin darme cuenta, poniendo en el lugar de algún personaje de mi mundo interno. Ahí es donde interfiere el tercero. La estructura edípica, o sea, la fase de edípica que habla Freud cuando aparece el complejo de Edipo, también hay una situación triangular, ¿no? Una situación triangular en la que interviene un tercero. Ese tercero, frente a, en esa relación mamá-niño, supongamos, el padre estaría actuando como un tercero, un tercero que produce una suerte de conflicto, un tercero el cual eh, en esa relación amorosa está interviniendo de alguna manera, ¿sí? Tanto en la transferencia, como que tiene que ver con esta relación del mundo interno y mundo externo, se da esto. Y a nivel grupal, eh, lo vamos a ver, ¿no? Esta dinámica entre mundo interno y mundo externo en el reparto de roles. Nosotros cuando adjudicamos o asumimos roles, lo estamos haciendo en forma inconsciente y hay un interjuego entre mundo interno, los personajes del mundo interno y del mundo externo, ¿no? Bueno, hasta acá la primera parte. Bueno, vamos a terminar diciendo esto. En el segundo video continuamos con esta clase de teoría del vínculo. Hay 5 principios que vamos a desarrollar en esta segunda parte y que tiene que ver con, obviamente, el vínculo. Acá dice, es necesaria una comunicación fluida entre el sujeto y el objeto. ¿Sí? Obviamente, una comunicación fluida. Cuando no está fluida, bueno, habría que analizar si hay algo de miedo a lo nuevo, si hay una cierta de resistencia que tiene que ver con la estereotipia, con la resistencia al cambio. Habría que ir analizándolo desde la psicología social, desde ese lado. Es muy necesario, como psicólogos sociales, este trabajo de campo para redondear esta idea, cuando hacemos observación de grupos, ¿no? Fíjense cómo lo corporal, cuando esa persona desde lo corporal indica algo y se manifiesta luego desde la palabra, hay mucha interconexión entre este lenguaje corporal y este lenguaje verbal. Yo recuerdo en una observación que hice en un grupo para dejar de fumar, que había una mujer que me llamaba la atención porque estaba ubicada
fuera del círculo, cerca de la puerta, y cuando ella se manifiesta dice, hoy sentía deseos de escapar. Y eso es lo que corporalmente se veía, estar cerca de la puerta, ¿no? Como un lugar de salida. Fíjense qué interesante es la experiencia en el campo para poder articular toda esta teoría. Bueno, seguimos entonces en la segunda parte.